Llevé a cenar a mi esposa infiel y ella se quedó mirando al camarero. Parecía hipnotizada por cada uno de sus gestos mientras servía las mesas, una mirada que nunca antes había notado. Cada uno de sus movimientos parecía sincronizado con sus ojos. No quería creerlo, pero ahí estaba, sentada frente a una verdad que se negaba a permanecer oculta. Por un momento traté de convencerme de que era mi paranoia, solo una impresión equivocada, pero la incomodidad se convirtió en certeza a medida que avanzaba la noche. La forma en que tocaba su cabello, la suave risa que soltaba con cada paso que él daba cerca, y ese intercambio de miradas que ocultaba al notar mi atención. ¿Está todo bien?, le pregunté, con una sonrisa forzada, esperando que ella apartara la mirada y se concentrara en mí. Pero no. Ella simplemente respondió con un, por supuesto, demasiado emocionado, mientras sus ojos seguían siguiéndolo, casi como si yo fuera invisible. Y el camarero pareció responder. Sonrisas discretas, miradas largas. En ese momento, la comida frente a mí perdió por completo su sabor. Nada tenía sentido. El aire se sentía pesado y cada una de sus risas era una puñalada. Pero me obligué a seguir sonriendo, intentando mantener una normalidad que ya había sido destrozada. ¿Soy solo yo o conoces a este camarero?, le pregunté, esperando que se justificara. Un segundo de vacilación antes de responder. No, claro que no, ya sabes lo amable que soy con todos, y había la sonrisa de siempre, pero ahora parecía tener otro significado. Debería haberme dado cuenta antes, pero cuando una traición es tan silenciosa, tan furtiva, te niegas a verla. Y esa noche, cuando regresamos a casa, ella se acostó a mi lado y durmió tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera un elemento más del decorado, una pieza de decoración de la vida que ella eligió llevar. Mientras tanto, daba vueltas en la cama, repitiendo cada segundo de la cena, tratando de conectar los puntos. Al día siguiente, mi amigo me pidió café. Necesitamos hablar, se trata de tu esposa. Mi corazón se aceleró. Y luego vino la bomba. No fue solo una traición pasajera, su romance con el camarero fue algo más profundo. Largas reuniones secretas, intercambios de mensajes, cenas que nunca me sucedieron. Te lo dije porque ya no podía verte en esta situación. Necesitas saber la verdad. Parecía tan incómodo como yo, como si el dolor que sentía se desbordara y golpeara a cualquiera que estuviera cerca. La revelación ardió como ácido en la piel. La ira y la humillación hervían dentro de mí. Necesitaba confrontarla, pero las palabras me fallaron. La observé durante los siguientes días, cada movimiento, cada sonrisa falsa. Los mensajes que recibió y disfrazó. Las reuniones de trabajo, inesperadas. Todo encaja. Finalmente, después de noches de insomnio, preguntas sin respuesta, una realidad que se hizo añicos ante mí, la enfrenté. ¿Cómo pudiste? Susurré, mi voz temblaba más de lo que quería admitir. Intentó negarlo, intentó involucrarme en más mentiras, pero la mirada en sus ojos, la misma mirada de la cena, me lo dijo todo. Era demasiado tarde para disculparse, demasiado tarde para arreglar lo que ya se había roto. Y me fui. Dejé atrás la casa, los sueños, el amor. Porque el amor que conocí ya no existía, había sido reemplazado por un engaño, una mentira que continuó durante meses sin que yo me diera cuenta. Pero, con el paso de los días, llegaron a mis oídos noticias inesperadas, algo que me hizo darme cuenta de que no todo había sido revelado. Un embarazo. Y no era mío. El mundo parecía girar más rápido. La traición fue más profunda de lo que podría haber imaginado. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Cuál sería el destino de este embarazo, de esta verdad que estaba a punto de afrontar? A medida que me alejaba de ese capítulo oscuro, ella quedó cada vez más atrapada en una red de secretos que eventualmente saldrían a la luz. Pero la pregunta que quedaba era, ¿hasta dónde podrían llegar las ataduras de esta traición? ¿Y qué se revelaría cuando finalmente se rompiera el silencio? Ahora solo quedaba esperar el desarrollo de una historia que tenía muchas caras, muchas verdades y un final que nadie podía predecir. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni justificamos ningún tipo de traición. Las historias son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, causar un dolor irreparable y cambiar destinos.
Prepárate para escuchar una historia impactante e intensa que despertará tus emociones. Buena escucha, y prepara tu corazón. Era una noche cálida en Barcelona, una de esas noches en las que la brisa del mar se mezcla con el aroma de los restaurantes en las calles estrechas y luminosas. Javier y Clara caminaron juntos por las Ramblas, de la mano como siempre habían hecho durante sus 7 años de matrimonio. Javier era un hombre dedicado y trabajador, dueño de una pequeña agencia inmobiliaria que poco a poco fue creciendo gracias a su esfuerzo. Clara, en cambio, era una mujer encantadora. Espontáneo, atrapante, capaz de convertir cualquier conversación en algo divertido. Trabajaba como profesora de arte y su pasión por los pequeños detalles de la vida era algo que Javier admiraba. En ese momento, a los ojos de cualquiera que los viera, parecían la pareja perfecta. La forma en que reían juntos, la forma en que hablaban de trivialidades o de sus planes futuros. Parecían indestructibles. Pero como cualquier relación, había capas invisibles, aspectos que solo se revelaban con el tiempo. Javier, desde el principio, fue un romántico. Estaba seguro de que Clara era la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Su amor se expresaba en gestos sencillos, como dejar notas escondidas por la casa, prepararle el desayuno los fines de semana o sorprenderla con flores en los días más inesperados. Vivió para verla sonreír, y cada risa que hacía Clara alimentaba un deseo aún mayor de hacerla feliz. Sin embargo, detrás de esa encantadora sonrisa, Clara escondía algo más. Tenía una inquietud constante, un deseo por algo que ella misma no podía explicar. Tal vez fue el hecho de que se casó joven, a los 23 años, y sintió que había partes del mundo que aún no había explorado. O tal vez fue la rutina. A Clara le encantaban las cosas nuevas y, por mucho que quisiera a Javier, la comodidad de una vida estable y predecible estaba empezando a pasarle factura. Pero eso fue algo que se guardó para sí misma. Cuando miraba a Javier, Clara luchaba por encontrar la misma llama que los unía al principio, pero a veces todo lo que veía era un reflejo de sí misma, perdida, confundida. Ese mes, una serie de acontecimientos comenzaron a provocar pequeñas grietas en lo que Javier creía que era una relación sólida. Todo empezó con una cena en el restaurante junto al mar, donde Clara parecía distraída. ¿Estás bien?, preguntó con la voz llena de preocupación. Estoy, solo pensando en algunas cosas de la escuela, respondió ella, su sonrisa rápida y su mirada perdida en las luces a su alrededor. No insistió. Quizás fue solo un día difícil. Pero eso no le impidió sentir una punzada de inseguridad, un sentimiento que crecía como un nudo en su garganta cada vez que la veía a lo lejos. El restaurante donde se encontraban era un lugar que visitaban frecuentemente, un espacio acogedor con mesas rústicas de madera, donde el sonido de las olas de fondo se mezclaba con las risas de los clientes y el ruido de los cubiertos. Javier conocía cada rincón de ese lugar, cada detalle de la decoración. Sin embargo, esa noche algo se sintió diferente. Clara, que siempre había sido tan atenta y simpática, parecía tener toda su atención dirigida hacia algo o alguien. Durante la semana siguiente, la sensación de que algo andaba mal no hizo más que crecer. Clara empezó a llegar a casa más tarde, citando compromisos inesperados, reuniones o un nuevo proyecto en la escuela. Javier creyó, por supuesto, que siempre confió en ella. Pero esa punzada de duda persistió. No era del tipo celoso y odiaba la idea de controlar o vigilar a Clara, pero el silencio entre ellos se hizo más frecuente. Las conversaciones que antes eran fluidas ahora parecían llenas de pausas incómodas. Javier sintió que estaba perdiendo algo, una parte de ella que no podía entender ni alcanzar. Hubo una noche concreta que Javier no podía quitarse de la cabeza. Clara estaba emocionada y dijo que había conseguido entradas para una nueva exposición de arte contemporáneo en la ciudad. Era el tipo de evento que a ella le encantaba y él siempre se esforzaba en asistir, aunque no compartiera su entusiasmo por el mundo de las artes. Cuando llegaron a la exposición, Javier se vio envuelto por el entusiasmo de Clara, que caminaba de cuadro en cuadro comentando la belleza de los colores, la profundidad de las pinceladas, mientras él intentaba seguirlas. Pero en un momento se alejó para hablar con alguien. Un hombre, moreno y alto, con el típico delantal de artista, que parecía tener toda la atención de Clara. Javier observó desde lejos cómo los dos reían y hablaban como viejos conocidos. Esto era nuevo para él. ¿Quién era ese hombre?
Clara nunca mencionó tener amigos artistas, o al menos alguien involucrado en el mundo de las galerías. Cuando regresó, intentó restarle importancia. Es solo el curador de la exposición, dijo, prescindiendo de más explicaciones. Pero Javier vio algo ahí, en el brillo de sus ojos, un chispazo que no reconoció. Javier intentó ignorarlo. Tal vez era solo su mente jugando una mala pasada. Quizás la monotonía de los últimos meses te estaba haciendo imaginar cosas que no existían. Recordó el consejo que siempre escuchaba sobre las bodas: no todos los días serán un cuento de hadas. Y se esforzó por mantener viva esa llama, aunque el fuego ya no brillaba tanto. Pero Clara no podía negarse a sí misma que algo había cambiado. Cada vez que se acostaba al lado de Javier sentía una mezcla de culpa y confusión. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, la comodidad del matrimonio y el deseo de algo más, algo que ni siquiera ella podía explicar. Javier, por otro lado, todavía estaba intentando salvar lo que tenían. Noche tras noche, se encontraba mirando al techo, reflexionando sobre lo que estaba sucediendo, pero sin el coraje para enfrentarse directamente a Clara. Se acercaba el aniversario de bodas y Javier estaba planeando algo especial. Quería reavivar la pasión, devolverle ese sentimiento de novedad que, en los últimos tiempos, parecía haberse disipado. Reservaron una noche en el mismo restaurante frente a la playa, el lugar que siempre había significado algo para ellos. Preparó una sorpresa: flores, vino, su postre favorito. Esa noche, cuando Clara entró al restaurante junto a Javier, sus ojos recorrieron rápidamente la habitación. Y allí estaba él, el camarero, un hombre joven, alto, con una postura segura y una sonrisa que Clara no podía ignorar. Javier no se dio cuenta al principio, pero pronto sintió que había algo extraño en el aire. La forma en que Clara miraba al camarero, la forma en que desviaba la mirada cada vez que él se acercaba para servir. Intentó despejar las sospechas y centrarse en la celebración. Pero algo dentro de él estaba inquieto. Era como si en aquella cena acechara una verdad silenciosa, lista para revelarse. Y Javier sintió que, en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero aún no sabía cómo. La cena en el restaurante junto al mar se suponía que sería una noche de celebración, pero para Javier se convirtió en un torbellino de sensaciones encontradas. Clara estaba allí, físicamente a su lado, pero parecía muy lejana. Cada una de sus sonrisas, cada risa, sonaba falsa, fuera de lugar, y Javier sintió como si estuviera cenando con un extraño. El camarero, el mismo hombre que parecía ser el centro de su atención, aparecía a intervalos precisos, atendiéndolos con excesiva cordialidad. Pero había algo más en su actitud, algo que Javier empezó a notar. Cada vez que el camarero se acercaba, Clara se enderezaba en su silla, sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. Y el camarero, con una naturalidad ensayada, intercambió con ella palabras rápidas y discretas, siempre acompañadas de sonrisas silenciosas, como si compartieran un secreto que Javier era incapaz de entender. Javier intentó mantener una conversación, hablar del futuro, de los planes, pero estaba claro que su atención estaba en otra parte. Las semanas posteriores a la cena trajeron más motivos de preocupación. Clara, que siempre había sido transparente sobre sus compromisos y horarios, empezó a volverse cada vez más impredecible. Hubo llamadas que recibió y respondió lejos de él, excusas acerca de que los eventos escolares terminaban tarde y, a veces, noches en las que decía que necesitaba tiempo para ella misma. Javier, a pesar de no ser del tipo celoso, empezó a atar cabos. Las coincidencias, las miradas, la distancia emocional. Todo apuntaba a algo que no quería creer. Javier comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Estaba siendo paranoico, viendo cosas donde no había nada? Una noche, mientras Clara dormía a su lado, se encontró mirándola, tratando de encontrar rastros de la mujer que había conocido, tratando de entender dónde había cambiado todo. Pero su sueño fue profundo, demasiado tranquilo. Y Javier, que no podía descansar, daba vueltas en la cama, atormentado por dudas y suposiciones. Fue un domingo por la tarde cuando Javier decidió actuar. Clara dijo que iba a encontrarse con un amigo para tomar un café, algo que no era inusual, pero la forma en que evitó sus miradas antes de irse, la forma en que apresuradamente agarró su bolso, todo parecía fuera de lo común.
Javier esperó unos minutos después de que ella se fuera y, vencido por un coraje impulsivo, decidió seguirla. No estaba en su naturaleza hacer algo así, pero las dudas carcomían su espíritu y sabía que necesitaba respuestas. Conduciendo a una distancia prudente, Javier la vio detenerse en un lugar que conocía bien, el mismo restaurante junto al mar. Entró sola y se sentó en una de las mesas más alejadas. Javier aparcó su coche y caminó discretamente hasta un lugar donde poder verla sin ser visto. Y allí estaba él, el camarero, caminando hacia ella. Javier observó, con el corazón acelerado, cómo el hombre se inclinaba sobre la mesa y decía algo al oído de Clara, quien respondió con una risa ahogada. Ella le tomó la mano por un momento, como si fuera la cosa más natural del mundo. La realidad se estrelló sobre Javier como una ola aplastante. Allí, ante sus ojos, estaba la confirmación de lo que temía. Una traición abierta, sin excusas ni máscaras. Sintió que se le daba un vuelco el estómago y el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un momento pensó en ir allí, enfrentarlos, gritarles, exigirles explicaciones. Pero él permaneció quieto, como si tuviera las piernas atadas al suelo. Todo lo que quería era una oportunidad de despertar de esta pesadilla. El camarero se sentó frente a ella, ignorando cualquier formalidad profesional, y los dos comenzaron a hablar animadamente, tocándose las manos de vez en cuando, como si fueran amantes que no se vieran desde hacía tiempo. Javier se alejó, retirándose silenciosamente al auto. Por dentro, cerró los ojos, intentando calmar la tormenta que crecía en su mente. Lágrimas de ira y frustración brotaron, pero la secó rápidamente, como si se negara a permitir que el dolor se apoderara de él. Esa noche Clara regresó a casa, como si nada hubiera pasado. Le sonrió a Javier, le dio un rápido beso en la mejilla y se fue directo a la ducha. Javier, sentado en el sofá, miraba el reloj, tratando de darle sentido a la línea temporal de ese día, tratando de encontrar alguna razón para no perder el control. Quería preguntarle dónde había estado, qué estaba haciendo, pero las palabras no le salían. En cambio, escuchó el sonido del agua de la ducha, un sonido que parecía resonar en su cabeza, una cacofonía que lo asfixiaba. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Clara actuó como si nada hubiera cambiado, pero para Javier todo era diferente. Apenas podía mirarla sin pensar en el camarero, sin visualizar sus manos tocándose, sin oírla reír aquella tarde de domingo. Y, sin embargo, lo mantuvo todo dentro, albergando emociones, resentimiento y dolor como si fueran veneno. Finalmente, una noche, mientras cenaban en casa, Javier no pudo aguantar más. ¿Quién es, Clara?, preguntó en voz baja, casi un susurro, pero llena de intensidad. Ella lo miró confundida. ¿De qué estás hablando? Javier dejó los cubiertos y miró fijamente los de ella. Sé lo del camarero. Te vi. No me mientas. El rostro de Clara palideció y le temblaban las manos mientras sostenía la copa de vino. Abrió la boca para hablar, pero no pudo emitir ningún sonido. Era como si todas las mentiras y excusas que había preparado hubieran desaparecido de repente, dejando solo el vacío. Javier la observó, esperando una reacción, esperando que ella dijera algo que aliviara esa angustia. Pero el silencio continuó, un silencio que parecía gritar todas las verdades que ella intentaba ocultar. Javier se levantó de la mesa y su silla crujió en el suelo. Estoy esperando una respuesta, Clara. Estoy esperando la verdad. Ella finalmente lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Yo, no sé qué decir, susurró con la voz entrecortada. Y en ese instante, Javier supo que su matrimonio había quedado reducido a cenizas, quemado por la traición que tanto se había esforzado en negar. Javier se sintió destruido, la traición de Clara parecía haber destrozado cada sueño, cada buen recuerdo de los años que estuvieron juntos. Pero necesitaba saberlo todo, necesitaba entender qué fue lo que lo llevó a ser abandonado por su propia esposa. La ira latía por sus venas, pero también había un vacío desesperado que no podía llenar. Era como si cada momento que habían vivido juntos, cada beso, cada promesa, hubiera sido arrastrado por una tormenta. Sin embargo, lo que Javier no sabía era que la revelación más devastadora estaba por llegar. Esa misma noche, tras la confesión de Clara sobre el romance con el camarero, la casa pareció envuelta en un silencio sepulcral.
Clara, sentada en el sofá del salón, mantenía la vista fija en el suelo, como si buscara una explicación o alguna forma de redimirse. Javier caminaba de un lado a otro, su respiración agitada resonaba por la habitación. Quería gritar, quería exigir respuestas, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que escucharía. Era como si sus palabras fueran munición que se disparara directamente a su corazón. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Javier, interrumpiendo el silencio opresivo. Clara miró hacia arriba, vacilante. Unos meses, respondió, casi en un susurro. Apretó los puños y sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. Meses, repitió, tratando de mantener la calma. ¿Meses, Clara? ¿Y fingiste todo este tiempo? ¿Te acostaste a mi lado después de estar con él? Las palabras salieron como cuchillas afiladas, cortando la poca confianza que quedaba entre ellos. Clara comenzó a llorar en silencio, con el rostro escondido entre las manos. Sabía que no había excusas, que no había forma de reparar el daño causado. No sé qué pasó, dijo, con la voz entrecortada por las lágrimas. Me perdí. Sentí que me asfixiaba, que algo dentro de mí necesitaba salir. Javier sintió una mezcla de rabia y tristeza. Quería creer que había una razón, una explicación para todo, pero sus palabras sonaban vacías, como excusas desesperadas de alguien que ya no podía ocultar la verdad. ¿Y qué querías?, gritó con la voz quebrada. ¿Qué no te pude dar, dilo, Clara? Quise todo por ti, que intenté por todos los medios reavivar lo que teníamos, y mientras tanto estabas con otro hombre. Ella sacudió la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. Yo, no lo sé. No se trataba de ti, Javier. Se trataba de mí, y Javier resopló con incredulidad. ¿Cómo podría no tratarse de él? ¿Cómo podría quitarle toda la responsabilidad, como si la hubieran arrastrado a la traición sin su propia voluntad? Pero se dio cuenta de que presionarla más solo aumentaría el dolor. Él se sentó en un sillón frente a ella y la miró con una intensidad que Clara nunca antes había visto. Quiero saberlo todo, dijo, ahora en voz baja, pero llena de determinación. Me lo debes a mí. Toda la verdad. Ella vaciló, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Finalmente, respiró hondo y empezó a hablar. Contó los encuentros furtivos, los mensajes ocultos, los momentos robados. Ella contó sobre la cena donde comenzó todo, cuando ella y el camarero intercambiaron miradas más intensas de lo que deberían haber sido. Confesó que se sentía viva de una manera que no se había sentido desde hacía años, como si, por unos momentos, pudiera olvidar la realidad y experimentar algo nuevo, algo intenso. Pero mientras hablaba, Javier sintió el sabor amargo del desprecio creciendo en su boca. ¿Cómo podía hablar de pasión, de aventura, mientras destruía todo lo que habían construido juntos? Finalmente Clara guardó silencio y la casa volvió a quedar en silencio. Javier se puso de pie, intentando procesar todo lo que había oído. Se sintió humillado, traicionado, pero algo en la forma en que Clara hablaba, en la forma en que se disculpaba, parecía incompleta. Faltaba un detalle, algo que ella aún no había dicho. Javier sabía que había más en la traición de lo que ella estaba admitiendo, pero no podía entender qué. En los días siguientes, Javier evitó hablar con Clara. Vivir en la misma casa era insoportable. Comenzó a dormir en la oficina y cada mañana se despertaba con el peso de una nueva realidad aplastando su pecho. Pero la ausencia de Clara en la habitación, las noches pasadas sola, también le dieron tiempo para pensar. Javier se obsesionó con entender por qué, como si al descubrir la verdad pudiera por fin cerrar la herida abierta. Y entonces, fue él quien empezó a investigar, a juntar las piezas del rompecabezas. Esa semana, una llamada telefónica lo cambió todo. Era un amigo en común, alguien a quien, al principio, Javier se resistía a conocer. Pero al otro lado de la línea, la voz de su amigo sonaba preocupada, nerviosa. Javier, hay algo que necesitas saber. Ya no puedo permanecer en silencio, comenzó vacilante. Se trata de Clara, y de lo que está pasando. Javier contuvo la respiración y sintió que se le oprimía el pecho. Pensó que ya lo sabía todo, que ya había escuchado la peor parte, pero la voz de su amigo indicaba lo contrario. Dilo rápido, exigió Javier, impaciente. ¿Qué sabes? El silencio al otro lado de la línea duró una eternidad hasta que la amiga finalmente habló. Clara.
Está embarazada. El mundo de Javier se vino abajo de una vez por todas. Embarazada. La palabra resonó en su mente como un trueno. Todo cobró sentido a la vez, los cambios de humor, la distancia, las excusas. La traición fue más que física, era algo que amenazaba con transformar todo lo que sabía. Y no había duda de que el niño no era suyo. Javier sintió que sus piernas cedían y su cuerpo caía contra la pared como si hubiera recibido un violento puñetazo. ¿Estás seguro?, logró tartamudear, intentando procesar la información. ¿Te dijo eso? Sí, respondió el amigo, su voz casi un susurro. Me dijo que estaba embarazada y que el padre es, el camarero. Las palabras salieron como cuchillas afiladas, cada sílaba hirió a Javier más profundamente. Se desplomó en el suelo, incapaz de comprender cómo había llegado su vida a ese punto. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué ocultar algo tan devastador? La traición ya era insoportable de por sí, pero el embarazo, era como si toda esperanza de reconciliación, todo esfuerzo por comprender y perdonar, le hubieran sido arrebatados de golpe. Esa noche, Javier confrontó a Clara por última vez. Entró furioso a la casa, con los ojos ardiendo de ira y dolor. Ella estaba en la habitación, como si lo hubiera estado esperando, sabiendo que la verdad finalmente saldría a la luz. ¿Por qué no me lo dijiste?, gritó, con la voz llena de desesperación. ¿Por qué no tuviste el valor de decirme que estabas embarazada? Clara lloró, las lágrimas fluían incontrolablemente. No sabía cómo, no quería hacerte más daño del que ya tenía. Javier sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Herir? ¿Crees que ocultar esto fue para protegerme? Destruiste todo. Convertiste nuestro matrimonio en una mentira. Y ahora llevas el hijo de otro hombre. Clara intentó acercarse, extendió la mano para tocarlo, pero él se alejó, como si su toque lo quemara. Me voy, dijo con voz fría y decidida. Me voy y tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. No me busques. No intentes encontrarme. Ya no sé quién eres. Javier salió de la casa, sin mirar atrás, dejando a Clara tirada en el suelo, desplomada, llorando. Y mientras caminaba por las calles de la ciudad, el dolor y la ira se mezclaron, dejando un vacío que sabía que nunca podría llenar. Javier salió de esa casa como si huyera de un incendio, con el pecho ardiendo y la mente llena de una niebla de ira y dolor. Cada paso le parecía más pesado que el anterior, y sentía que a cada metro se alejaba no solo de Clara, sino de todo lo que alguna vez consideró su vida. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. Simplemente caminaba sin rumbo fijo. Las palabras de Clara resonaban en su mente, mezclándose con el sonido de las olas del mar a lo lejos y las voces de la gente que pasaba. Le resultaba difícil aceptar que, en apenas unos minutos, su vida se había transformado de un matrimonio de 7 años en un montón de mentiras, traiciones y un embarazo no deseado. Javier fue a un bar cercano, lugar al que solía ir cuando estaba soltero, antes de conocer a Clara. Se sentó en un rincón oscuro, alejado de todo y de todos, y pidió un trago fuerte, algo que adormeciera el torbellino de emociones que lo ahogaban. Pero con cada sorbo, la realidad parecía volverse más clara. Las risas de los clientes, el sonido de la música de fondo, todo era un cruel recordatorio de cómo su vida estaba hecha pedazos. Mientras tanto, Clara permaneció sola en la habitación, tapándose el rostro con las manos y sollozando incontrolablemente. Sabía que lo había perdido todo. E incluso mientras lloraba, una parte de ella se sintió aliviada, finalmente no había más secretos, no más máscaras. Pero el precio por esta verdad había sido demasiado alto. Miró el apartamento vacío, las fotos de la boda todavía colgadas en la pared, ahora testigos mudos del desastre que les había sucedido. El dilema moral estaba presente en ambos. Javier se preguntaba, incansablemente, ¿qué haría a partir de ahí? ¿Cómo seguiría adelante sabiendo que su esposa estaba embarazada del embarazo del camarero? No era solo la traición lo que lo afectaba, sino el hecho de que Clara había elegido llevar a ese niño sin siquiera intentar salvarlo, sin siquiera buscar una conversación antes de pasar el punto de no retorno. Javier se sintió devastado, pero también luchó contra un sentimiento de culpa. ¿No vio las señales? ¿Podría haber sido tan ajeno a lo que Clara estaba sintiendo todos estos meses? Clara, en cambio,
sabía que sus decisiones habían sido egoístas. En busca de una libertad que ella misma no entendía, acabó destruyendo lo único que realmente la mantenía a salvo. Y ahora, con una vida en su interior, se enfrentaba a un futuro incierto. No sabía cómo sería su vida sin Javier, sin ese refugio seguro que él siempre fue. Y el camarero, que tan importante parecía en ese momento de euforia y deseo, ya no era la figura central de su vida, se había convertido en un símbolo de todo lo que ella había perdido. Clara se encontró al borde de una elección imposible: continuar con el embarazo y afrontar la vida como madre soltera o interrumpir la que tal vez fuera su última oportunidad de redimirse. Días después, Javier tomó una decisión: alejarse de todo lo que le recordaba a Clara. Le pidió a un amigo que fuera a buscar sus cosas al apartamento, dejando solo una breve nota, en la que decía que seguiría su propio camino y que quería que ella hiciera lo mismo. «No intentes encontrarme», escribió, como último intento de cerrar esa historia. Se mudó a un pueblo cercano, alquiló un pequeño departamento y allí comenzó a rehacer su vida, a pesar de que los fantasmas del pasado lo perseguían todas las noches. Mientras tanto, Clara intentó seguir adelante con su vida, pero le fue imposible escapar de las consecuencias de sus actos. Cada vez que se miraba en el espejo, veía que el inicio del embarazo comenzaba a cambiar su cuerpo, recordándole lo que estaba por venir. Se encontró caminando por las calles sin rumbo, tratando de encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera ella sabía cómo formular. En el fondo, una parte de Clara quería encontrar a Javier, pedirle perdón de verdad, sin excusas, sin máscaras. Pero sabía que él nunca volvería a aceptarla y que su presencia solo abriría heridas que necesitaban ser curadas. El tiempo pasó lentamente y sus noches estuvieron marcadas por una mezcla de anhelo y arrepentimiento. Javier intentó involucrarse en el trabajo, conocer gente nueva, pero la presencia de Clara seguía siguiéndolo como una sombra, algo que no podía ignorar. Cada niño que veía en la calle, cada pareja que pasaba de la mano, era un cruel recordatorio de lo que había perdido y del futuro que nunca tendría. En una noche fría y solitaria, Clara, después de mucha reflexión y entre lágrimas silenciosas, tomó una decisión sobre el embarazo. Se sentó con el camarero, quien había intentado mantener contacto e incluso estar presente en la situación, pero que claramente no estaba preparado para la responsabilidad que estaban a punto de afrontar. Ella lo miró fijamente, mirándolo a los ojos, buscando una verdad que tal vez nunca estuviera allí. «No sé si voy a seguir adelante con esto», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Necesito hacer lo que es correcto para mí y necesito hacerlo solo». El camarero, con la mirada en blanco, se limitó a asentir. No hubo discusión, no hubo resistencia. Se alejó de Clara de la misma manera que entró en su vida, de repente y sin dejar rastro. Y Clara, una vez más, se encontró sola, pero ahora tenía que tomar una decisión, un camino que decidir. Mientras tanto, Javier empezó a encontrar una nueva rutina. El vacío seguía ahí, pero aprendió a vivir con él. Sabía que nunca olvidaría a Clara, pero también sabía que su historia no podía terminar en ese punto, en ese sufrimiento. Las noches de insomnio fueron reemplazadas por noches de reflexión y comenzó a redescubrir los pequeños placeres de la vida, el sonido de las olas, la brisa de la mañana, el simple hecho de caminar sin rumbo. Pero había un asunto que Javier no podía resolver, algo que lo atormentaba más que la propia traición. El embarazo. La posibilidad de que Clara trajera al mundo al hijo de otro hombre, un niño que sería un recordatorio constante de todo lo que perdió. Javier sabía que, tarde o temprano, tendría que afrontar este dilema, tomar una decisión sobre qué haría con esta nueva realidad que estaba por llegar. Lo que no sabía es que Clara también estaba atrapada en su propia tormenta. Y, mientras ambos caminaban por sus propios laberintos, era necesario tomar una última decisión. Algo que traería un nuevo giro, una conclusión que podría cambiarlo todo para siempre. Habían pasado meses desde que Javier dejó atrás a Clara y ahora los dos iban en direcciones opuestas. Javier, aunque marcado por una cicatriz que nunca desaparecería del todo, intentó encontrar un nuevo sentido a su rutina. Volvió a invertir en la agencia inmobiliaria, reconstruyó relaciones con viejos amigos y, poco a poco, empezó a hacer espacio para nuevas experiencias. A pesar del dolor que llevaba, había algo liberador en la libertad que redescubrió, la libertad de ser él mismo sin la sombra de Clara a su lado. Pero a pesar de todo,
la duda sobre el embarazo seguía siendo como una fina cuchilla que silenciosamente cortaba cada pensamiento. Evitaba hablar de ello, evitaba pensar en ello, pero el miedo y la curiosidad lo perseguían. Para Clara, la soledad era una carga constante. Cada rincón de su casa le recordaba a Javier, y cada mañana despertar sola se sentía como una nueva tortura. Aunque decidió continuar con el embarazo, las noches se llenaban de dudas, miedos y un arrepentimiento que la asfixiaba. Sabía que sus acciones habían causado daños irreversibles y que ahora estaba a punto de convertirse en madre, pero de una manera que nunca había imaginado. Intentó seguir adelante, intentó encontrar la manera de redimirse, pero había días en los que todo parecía imposible y el futuro era solo una sombra sin una forma definida. Fue una tarde gris de otoño cuando Clara tomó una decisión definitiva. Sabía que necesitaba un cierre, una última conversación con Javier para, de alguna manera, intentar encontrar la paz que tanto buscaba. Quería contarle sobre el niño, quería compartir con él la responsabilidad de esa elección, aunque sabía que no tenía ese derecho. Clara cogió el teléfono y, tras algunos intentos fallidos por armarse de valor, llamó a Javier. Su corazón latía salvajemente mientras esperaba el toque incesante del otro lado. Javier, al ver su nombre en la pantalla, dudó. No quería volver a escuchar la voz de Clara, pero sabía que, eventualmente, necesitarían hablar del futuro, del niño que estaba por nacer. Contestó el teléfono con una voz fría y distante. ¿Qué quieres, Clara?, preguntó sin rodeos. Respiró hondo y pidió reunirse en un café, un lugar neutral, donde pudieran hablar sin la presión del pasado. Javier aceptó, sabiendo que esta conversación sería el punto final que necesitaba, para bien o para mal. La reunión en el café fue incómoda y el tiempo pareció pasar lentamente. Clara estaba nerviosa, retorciéndose las manos, mirando el café frente a ella como si esperara encontrar allí respuestas. Javier, en cambio, se mostraba rígido, tratando de mantener la distancia emocional que con tanto esfuerzo había construido. Cuando finalmente empezó a hablar, las palabras salieron como un susurro. Estoy embarazada. Y sé que lo sabes. Sé que todos estos meses debes haberlo imaginado. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que lo escucharas de mí. Javier, por un momento, guardó silencio. Él ya lo sabía, pero escuchar esas palabras de su boca fue como un puñetazo en el estómago, una confirmación de lo que había tratado de negar. Pero en lugar de explotar, simplemente preguntó, ¿qué quieres de mí, Clara? ¿Qué esperas que haga con esta información? Ella tragó con dificultad. No lo sé, solo, quería que lo supieras. Quería que supieras que yo, no pretendo ocultar esto, no quiero que sientas que te han excluido. Lo siento mucho. Javier la miró a los ojos, buscando algún rastro de la mujer que amaba. Pero lo único que vio fue a una persona diferente, una persona que ya no reconocía. Clara, voy a ser honesto contigo, dijo, con voz más tranquila de lo que esperaba. No quiero ser parte de esto. Esa es tu elección. Hiciste tu cama y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. No puedo ni quiero ser parte de esta historia. Para mí, se acabó. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que Javier tenía razón, sabía que no había vuelta atrás, pero escuchar eso fue como una sentencia final. Se levantó de la mesa, dejó algunos billetes para pagar el café y se fue sin mirar atrás. Y fue allí, en aquel café, donde se rompió de una vez por todas el último vínculo que los unía. Clara permaneció allí durante algún tiempo, simplemente mirando al vacío, hasta que finalmente aceptó que estaba sola. Pasó el tiempo y Clara dio a luz a un niño meses después. Sola afrontó el parto, los primeros días de maternidad y todo lo que vino después. El camarero, que había desaparecido por completo de su vida, no estuvo presente para recibir a la niña ni ofrecerle ningún apoyo. Y Clara, aunque había imaginado criar a su hijo junto a Javier, aprendió a afrontar su nueva realidad. Criar a una niña en medio del caos fue una tarea ardua, pero encontró fuerza donde menos la esperaba, reinventándose como madre, como mujer. Aunque la soledad aún la atormentaba, encontró en su hijo un motivo para continuar, para intentar ser alguien mejor. Javier, por su parte, siguió adelante con su vida, buscando un nuevo comienzo. Tras ese último encuentro con Clara decidió cortar cualquier tipo de contacto.
No quería saber nada de la niña, no quería saber nada de su destino. Para él, ese capítulo estaba cerrado. Vendió su parte de la agencia inmobiliaria y se mudó más lejos, donde pudo empezar de cero. Conoció gente nueva, volvió a sonreír y encontró una especie de paz que pensó que nunca volvería a sentir. Pero había noches en que el recuerdo de Clara y del niño que no era suyo todavía lo atormentaba, como fantasmas del pasado. Y así, sus vidas siguieron caminos diferentes. Javier siguió adelante, buscando un futuro donde poder redescubrirse a sí mismo y, quién sabe, volver a amar. Clara encontró la fuerza para continuar, criando a su hijo con todo el amor que podía ofrecerle, ¿y el camarero? Desapareció como una figura, un personaje sin importancia que, al final, solo sirvió como catalizador de la tormenta que se abatió sobre todos ellos. La traición dejó profundas cicatrices, pero también trajo una libertad inesperada para ambos, incluso a un costo devastador. La historia de Javier y Clara terminó con un final definitivo, una amarga lección sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que traen. Y ahora queremos saber de usted. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tus impresiones. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para seguir otras historias impactantes como esta. Recordando, este canal no admite ningún tipo de traición, estas historias pretenden mostrar cómo las mentiras y las traiciones pueden destruir vidas. Hasta la próxima.